Ok. Saludamos a todos los que nos están observando desde el búnker de Rubicon. Les saluda Alberto Rojas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Parra Juego. El buen amigo Luis. Platicábamos sobre lo que sucedió en el Festival BPM, ¿no? En Playa del Carmen, un suceso lamentable donde 15 personas, ahora ya hay números, ¿no? 15 fueron las personas que resultaron heridas, 5 personas muertas. Un hecho lamentable, la verdad, muchas personas extranjeras de diferentes nacionalidades, lo que vuelve obviamente este caso un caso de renombre internacional y termina por afectar la imagen turística de México en un país donde pues, realmente parece que están pasando sucesos cada vez más negativos y preocupantes. O sea, esto del festival, como lo hemos venido comentando, pues es un hecho negativo para la imagen del país. Es un hecho lamentable también de hace no mucho tiempo, unas 2-3 semanas, se dio un comunicado por medio de Presidencia donde supuestamente le iban a dar mucho mayor apoyo o iba a haber una mayor influencia en el hecho de que la gente venga a México y disfrute de los paraísos turísticos que tenemos, pero si no se van a brindar ese tipo de calidad de seguridad, si no se va a brindar las garantías de que no te va a pasar nada, la gente no va a querer venir. No, por supuesto, vaya, hoy salió la conferencia de prensa un poco más temprano que se canceló el festival BPM, que ya no se va a hacer en playa, y un hecho lamentable, eran 10 años que se venía haciendo, pero bueno, comentábamos en la transmisión de ayer que transmisión fallida es transmisión fantasma, nadie la vio y nosotros creímos que sí. Bueno, que realmente el problema viene de ahí es un tema complicado, ¿no? Hoy Héctor de Mauleón, columnista del Universal, comentaba cómo ya los sucesos de balaceras en Playa del Carmen y la zona de Cancún son complicados. Tiene que ver un tema ahí de cárteles, tiene que ver un tema de cárteles de la droga que se están disputando territorios, ¿no? Ya que tienen secuestrado, actos que empiezan a aparecer ya de verdadero terror, ¿no? Comentaba Héctor de Mauleón contrataron unos chavillos sicarios para ir a echar bombas molotov a un lugar donde murieron 6 personas, entre ellas 2 mujeres embarazadas, ¿no? Un hecho terrible. O sea, la violencia en Quintana Roo es algo que se viene ya dando de hace tiempo, aún disfrazado un polo turístico, un paraíso. Bueno, la tolerancia de las autoridades ante este tipo de cuestiones, narcomenudeo, poblamiento de cárteles en las ciudades, pues ha traído cuestiones de violencia preocupantes, ¿no? Que terminan en este acto pues terrible del BPM y que termina por cancelar este tipo de eventos que traían renombre a la zona, ¿no? Traían también afluencia turística y bueno, nos dejan mal parados como país. Una cuestión preocupante, también una cuestión que toca un tema muy complejo que es la fallida política de combate a las drogas, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Cuando empiezan a haber tendencias en países avanzados como en Portugal, como en Holanda, donde las drogas se tratan con una diferente aproximación, otro enfoque. Incluso en Estados Unidos, ¿no? Donde la marihuana se ha legalizado, me parece que medicinal y recreativa en los estados ya, y aquí seguimos, bueno, matándonos por ese tipo de temas, ¿no? Sin ninguna, o sea, queriendo tapar el sol con un dedo como si el problema no existiera, y bueno, existe, ¿no? Existe. Yo creo que el problema también radica en los equipos de seguridad, en las corporaciones que supuestamente están destinadas a salvaguardar a la ciudadanía, porque son los que están coludidos con la delincuencia, son los que no hacen bien su trabajo, y no nada más el policía que está en las calles, sino el que está en la esfera más alta que debe tomar las decisiones. ¿Cómo es posible que en un evento de talla internacional no existiera un filtro para impedir que entraran estas personas armadas y dispararan dentro de un antro? O sea, que solamente tiene que ocurrir lamentablemente este tipo de hechos para que se tomen cartas en el asunto. Yo creo que eso es de las cosas patéticas de nuestro país, que no somos una sociedad que le gusta prevenir, sino lamentablemente nos gusta casi ya hablando el niño, tapar el hoyo. Sí, y va más allá de eso, ¿no? Es un tema profundo, es un tema que, vaya, yo no sé cuándo abriremos un poco la mente para entender que las drogas, pues son una realidad, es un problema persistente, la gente
no en México, sino en todo el mundo va a este tipo de festivales, bueno, para escuchar la música que le gusta, para ver a los artistas o DJs que les gusta, pero bueno, también para experimentar con sustancias psicotrópicas. Y bueno, en otros países del mundo comentábamos cómo incluso hay kioscos o módulos de atención al ciudadano donde la gente puede ir a checar incluso la calidad de las drogas que va a ingerir para ver si le están vendiendo una porquería o si es una droga de buena calidad. En cambio, en México queremos tapar el sol como, con un dedo, como si no existiera esto. Sí, aquí vienen a la fiesta, no vienen a drogarse. No, y cuando ya en nuestro país vecino, pues ya incluso en algunos estados la marihuana se ha probado con fines recreativos, ¿no? Entonces yo creo que va en un tema muy profundo, esta cuestión de combate al narcotráfico, ya después de tantos años de que vino la administración de Felipe Calderón y la administración de Peña Nieto, ¿qué resultados ha traído, no? Muertos, violencia, pelea entre cárteles, pelea entre territorios, porque se deja un negocio muy lucrativo en manos de gente criminal que al final tiene poder para comprar área, para comprar armas, para comprar autoridades, para comprar impunidad y bueno, la típica ley de plato plomo, ¿no? Entonces nos lleva a entender que en nuestro país hay un Estado fallido, por donde se vea. Hay un Estado fallido, hay una política fallida, ¿no? Que no ha resultado en una disminución del consumo o en una disminución del crimen, al contrario, quizá entre más duras son las normas, mayor es el encarecimiento del producto, mayores son las utilidades para la gente que se dedica a estas actividades de forma ilícita. Y estamos alimentando pues, a carteles que se vuelven cada vez más poderosos y pueden perpetrar hechos como el dado y justo en esta cuestión como analizar este efecto dominó o estas escalas que están podridas y que no terminan por funcionar bien, justo vi un reportaje bastante bueno que hicieron en Imagen Televisión con Ciro Gómez Leiva, donde evidenciaba la situación que ocurre en los penales mexicanos. O sea, las cárceles mexicanas son sucursal o tal vez hasta universidad de la delincuencia. Lamentablemente, o sea, si estamos hablando de lo del VPN, es un resultado de que aquí no se reforma la delincuencia, de que aquí están en las cárceles los delincuentes y desde ahí pueden agarrar un teléfono y extorsionar o secuestro express o lo que se les ocurra. Es patético que se crea que vamos a tratar de erradicar la delincuencia cuando donde se tiene que hacer, nos damos cuenta que es un carnaval. Es un tema que tiene muchas aristas, Beto, es un tema complicado, o sea, lo comentábamos ayer, hay un dato muy específico, hay 7 millones de jóvenes en México tratando de buscar empleo, tratando de encontrar empleo más bien, y sin posibilidades de encontrar un buen empleo bien remunerado, vaya, son gente disponible para trabajar en organizaciones criminales. Entonces es un tema que tiene que ver con la descomposición social, la desatención del Estado, la falta de oportunidades para jóvenes y bueno, la enorme demanda que existe en el consumo de drogas, ¿no? Que nunca se le ha querido ver solo como un problema de salud, sino también, o sea, es decir, no se combate con la perspectiva de un problema de salud, donde se busque desestimular el consumo y, vamos a decir, orientar a las personas a que, vaya, consuman cosas de calidad probada o de plano, vaya, se alejen de las adicciones, ¿no? Realmente lo que está sucediendo es que cada vez hay una mayor demanda. En otros países se ha probado, ¿no?, que la legalización de ciertas drogas, lejos de contribuir en un aumento de la criminalidad y del consumo, ha traído legislaciones más responsables, ha traído un control de calidad sobre las sustancias, en el caso de la marihuana que consumen las personas, y ha traído ingresos tanto a las economías locales como a los gobiernos locales vía impuestos, ¿no? Lo que ha permitido que ese dinero que antes se iba a carteles de la droga, ¿no?, para compra de armas, para compra de autoridades, para compra de impunidad, en este momento se puede aplicar para lograr mejores servicios públicos y mejorar la atención y la vigilancia sobre lo que debe ser un problema de salud. Pero parece que estamos a años luz de esa realidad. O sea, no deberíamos porque estamos hablando del país del vecino, ¿no? Vaya, o sea, va a haber un momento en que la gente en México le pueda ser más fácil irse a los estados vecinos a consumir sustancias, o va a tener que hacerlo de la forma ilegal en su propio país, lo que va a seguir contribuyendo a que se fortalezcan las mafias del narcotráfico y se genere
pues esos ingresos millonarios que genera una industria ilegal. Y ya está pasando, ¿no? Porque varios mexicanos ya van a tomar gasolina a Estados Unidos. Supuestamente es más económica que acá, que ese también será uno de los tantos temas que podemos tratar en las diferentes ediciones que vamos a regalar a toda la gente que nos sigue a través de Rubicon. Recordarles que tenemos un sitio que es rubicon.com y estamos en contacto en todo momento. Si tal vez las ideas que comentamos te parecen interesantes y deseas que te apoyemos en algún tipo de asesoría, con todo gusto, nos puedes enviar un correo, comunicarte con nosotros, que estamos al tanto de toda la gente que en este momento está escuchando el mensaje. Muy bien. Sí, claro, vaya, es un tema para largo, ¿no? Ahorita estamos comentando, vaya, cosas a grandes rasgos que comentamos aquí que nos interesan. Al final, nuestra intención es que haya un país más ordenado, un país con mejores oportunidades para las personas y para los jóvenes, especialmente, y también un país con mayor paz, ¿no? Donde puedas ir a un evento cultural, a un evento musical, a un evento deportivo y no tengas el susto, el temor de que te van a balacear en la entrada, de que va a haber mafia. Exactamente, ¿no? Queremos desde este espacio queremos fomentar una nueva cultura donde nos permita aspirar a tener un país más desarrollado, ¿no? Más educado, un país más culto, con mayores libertades, respetarnos entre todos. Y vaya, vamos a decir, con menor violencia y con más paz, ¿no? Perfecto. Muy bien. Quiero resumir igual, comentar a la gente. A ver si comentamos un poquito sobre el tema de Trump. Ándale, si quieres terminar en 25. No, en 30, no pasa nada, realmente no sabemos quién nos está oyendo y tuvimos la suerte de que alguien nos esté escuchando el día de hoy. No. Pero igual ahí se queda el video. Exacto. Si quieren verlo y después comentar, vaya, están bienvenidos. O sea, pero trataremos de hacer estas cápsulas mañaneras. Más frecuentes también para que la gente nos pueda ir comunicando. Esperemos crear una interacción con la gente que nos ve, con nuestros seguidores especialmente, ¿no? A los cuales les agradecemos que formen parte de nuestra comunidad. Y bueno, un tema que es muy, muy importante para México y para todo el mundo en general, pues es la próxima toma de posición de Trump, que será ya en 3 días, ¿no? 3 días que se termina la era de Obama, ¿no? Una era que marcó al mundo en estos primeros años del siglo XXI, 8 años de gobierno de Obama, un gobierno con muchas críticas, pero bueno, a medida de que se ha ido terminando su administración, se ha ido valorando su imagen como presidente, un presidente inteligente, culto, sensible, ¿no? Sensible a temas complicados que hay allá. Y lo más importante, afroamericano. Afroamericano, o sea, el primer presidente afroamericano. Yo pensé que nunca iba a pasar en Estados Unidos. Y que desafortunadamente al momento de tratar de implementar su programa de gobierno se vio con muchas barreras al nunca contar con una mayoría en el Senado, o más bien en el Congreso, ¿no? Al contar con una mayoría republicana que le cerró mucho las puertas a su proyecto. Y bueno, a pesar de eso, bueno, debemos de reconocerle a Obama que logró sacar a la economía de Estados Unidos y con ello, como siendo el gran motor de la economía mundial, a la economía en general de todos los países, de la gran recesión, ¿no? Recordemos que en el 2008, cuando Obama llega al poder, Estados Unidos acaba de sufrir su peor colapso financiero desde la crisis de 1929, la Gran Depresión. A esta de 2008 se le llamó la Gran Recesión. Se perdieron 4 millones de empleos, ¿no? Es una cifra bárbara. Hay estudios en los cuales cuando se pierde un punto porcentual de empleo, mucha gente puede llegar incluso a morir de hambre, una cosa terrible. Vaya, Obama con sus políticas logró sacarlo, con las políticas que le permitieron. Irónicamente, el tema es su sucesor, ¿no? Es como un yin-yang. Claro, es el péndulo político que en Estados Unidos mueve. Pero esto es radical, ¿no? Se mueve entre. Bueno, pero realmente también fue radical un poco el cambio de Clinton a Bush, ¿no? Es un poco ese movimiento entre liberalismo y conservadurismo, ¿no? Que tienen tan marcada la política estadounidense. Pero bueno, irónicamente, Trump va a llegar con algo que nunca contó Obama, que es con una mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, que le va a permitir, si es hábil políticamente y no tiene problemas con las bases republicanas, poder imponer todo su programa de gobierno, ¿no? Y que ahí sí nos ponemos a temblar, o sea, porque recuerdo que en la biografía que mostraron de Trump decía a su mamá, yo creo que Donald no va a ser presidente de Estados Unidos, y le preguntan por qué, y ella contesta porque él hace lo que quiere. Entonces, un presidente así, en una nación tan importante, ojalá que no vaya a tomar decisiones estúpidas o decisiones
de las cuales se puede arrepentir, que yo creo que hay mucha gente detrás que va a impedir que Trump haga alguna tontería. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hasta ahora todo el mundo realmente a lo que teme es a la gran incertidumbre que está sucediendo. La moneda mexicana padece cada tuit de Trump en el cual amenaza a las empresas extranjeras de venir a crear empleos, lo cual ha frenado una gran cantidad de inversiones en nuestro país y con ellas se frena el crecimiento económico. Pero bueno, vamos a ver. Por ejemplo, la onda del muro. O sea, nos va a tener todo el tiempo del mandato de Trump, nos va a tener como con la bota en el cuello diciéndonos voy a hacer el muro. ¿Sí lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿O de qué manera puede como el gobierno mexicano decirle ya cámbiale a tu speech, ya di otra cosa, porque eso del muro, si lo haces o no, al final de cuentas al mexicano real no nos importa? Bueno, vamos a ver, yo creo que las intenciones de Trump son firmes, ¿no? Yo no creo que se vaya a echar para atrás tan fácil. Recordemos que él, siendo un empresario, ha escrito en Puerto Rico o ha dicho que ha escrito varios libros sobre el arte de la negociación. Trump en el mismo The Art of the Deal, que es como su texto principal, ha mencionado cómo muchas veces tú debes de golpear primero, ser duro primero en la negociación y a partir de ahí llegar mediante concesiones a un arreglo. Yo siento que el tema de la frontera es un tema difícil. Creo que ahí hay dos formas de verlo. El problema es que México en todos los últimos años, desde la firma del Tratado de Libre Comercio, le apostó todo su crecimiento económico al sector externo, al sector exportador. Esto trajo como consecuencias también mantener los salarios muy bajos para a medida de que pudiera ser el país competitivo. Y hoy en día todo ese paradigma está cambiando, lo cual es muy interesante porque nos hace repensar si el modelo que hemos venido siguiendo últimamente es el correcto, ¿no? Cuando Trump puede amenazar con destruir todo lo que se ha avanzado en cuanto a integración con el mundo. Recordemos que de las importaciones prácticamente el 90% o una cifra alrededor de eso, superior a eso, va a Estados Unidos, aun cuando México tiene acuerdos comerciales con muchos otros países. Sin embargo, digamos que nuestra relación comercial con Estados Unidos es muy intensa. Ahora, si se quiere cambiar todo ese paradigma, bueno, hay que poner atención en qué es lo que va a suceder. Yo creo que es un llamado de atención para nosotros los mexicanos porque hemos dependido demasiado de Estados Unidos. El tema es que, por ejemplo, todos los paisanos que se fueron de México, que son, no sé, creo que hay como 20 o 30 millones de mexicanos. Pero que llevan ya más de 10, 15 años. Llevan más de 10 o 15 años, pero se fueron del país porque este país no les ofrecía oportunidades. Claro. Y sigue pasando. Se fueron porque allá podían conseguir los ingresos que aquí no, los trabajos que aquí no. Desde esa crisis terrible que hubo en 1995, la migración fue un fenómeno muy fuerte para paliar todas las presiones económicas. Actualmente, vamos a decirlo, la verdad es que la migración neta es negativa, es decir, regresa más gente a México de la que se está yendo a Estados Unidos. Pero bueno, eso era porque precisamente el motor exportador de la economía en el Tratado de Libre Comercio estaba creando muchos empleos en la manufactura, cosa que puede cambiar con Trump. Entonces, es un momento de reflexión, es un momento de acciones, de apostar más por el mercado interno, apostar más por un crecimiento que tienen todos los países desarrollados sanos, los cuales protegen su industria, protegen su empleo, apostar por la innovación mexicana, por la industria mexicana, crear cosas nuestras, ¿no? Es increíble que México sea me parece que es el séptimo exportador más grande de vehículos a niveles mundiales, pero no hay una marca de vehículos mexicanos. Y ni hablar de tecnología. De tecnología. O sea, ni hablar de una computadora. No, somos un país de un maquinero, dispositivo. no hemos invertido en nuestra propia industria y ahora, en estos momentos, se pueden ver los grandes platos que podemos pagar. Entonces, el tema de la frontera es complicado porque no solo es esa barrera física que se quiere poner, esa barrera puede ser incluso simbólica, pero bueno, vamos a recordar que también en esa frontera pasan miles y miles de kilos y toneladas de droga cada año, miles y miles de indocumentados, no solo mexicanos, sino centroamericanos que vienen de El Salvador, de Honduras, y de alguna forma arriesgando su vida, porque es una frontera, ¿no? Apoyados por mafias mexicanas que son las que les permiten el cruce a través de túneles, a través de pasar por el desierto en puntos blandos de la frontera. Entonces es entendible que se quiera fortalecer la frontera. Yo no echaría la culpa totalmente al gobierno de Estados Unidos, ¿no?
creo que es mucha responsabilidad del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha sido omiso en preparar las condiciones económicas y sociales favorables para que la población se quede en México y no tenga que salir escapando a Estados Unidos y no tenga que ir en busca de empleos que no puede encontrar en su comunidad. Entonces, porque hacer eso implica un sacrificio. Exacto. O sea, es dejar tu tierra, dejar tu familia. No es agradable. Y yo creo que la barrera va a existir porque si lamentablemente ya se le tenía un resentimiento al pueblo americano, o ya se le tenía una especie como de odio a el desprecio que los americanos tienen por los mexicanos, con la actitud del hombre más importante de Estados Unidos, que termina siendo el presidente, yo creo que demuestra mucho de lo que lamentablemente a nivel conciencia tiene gran parte del pueblo norteamericano sobre minorías o sobre países como el nuestro, que de seguro nos ven como algo por debajo, nos ven como casi un país ranchito, que a lo mejor tenemos nuestras deficiencias, pero yo creo que en esta evolución, el mundo, la humanidad, en lugar de generar ese tipo de barreras, tendríamos que ver la manera de podernos unir para que salgamos beneficiados todos, porque yo creo que al final de cuentas no es Estados Unidos, no es México, ya es todo el planeta. Sí, digo, a manera de vamos a decir, de conclusión sobre este tema, yo considero que realmente debe de venir una nueva negociación con Estados Unidos. Es increíble, en una de las visitas que tuvo Obama con Peña Nieto se hablaba de este tema. En Estados Unidos existen más o menos una población, números redondos y que tendríamos que verificar, pero de unos 200,000 chinos que están estudiando un estudio de posgrado en Estados Unidos, y nosotros siendo su país vecino, en ese tiempo había unos 2,000 personas de México estudiando su posgrado en Estados Unidos. Entonces, vaya, la colaboración ha sido muy incompleta, muy mínima. Estados Unidos nos ha tomado como su patio maquilero, donde por mano de obra barata podemos producir muchos de los bienes que ellos ensamblan allá o que ensamblan las armadoras aquí, pero no hemos desarrollado una industria propia, no hemos desarrollado marcas competitivas mexicanas en el mercado. ¿Pero por qué no queremos o no nos deja Estados Unidos? No, yo no creo que sea un tema que no nos deje, yo creo que es un tema de la política mexicana, yo creo que es un tema que tiene que ver con los gobiernos mexicanos, que tienen que lograr mejores acuerdos, profesionalizar mejor la mano de obra mexicana, invertir en innovación y desarrollo. Es increíble. Ahí les va un dato que a mí siempre se me ha hecho el dato más importante en la diferencia que tenemos México con los países desarrollados. Mientras que la UNESCO recomienda que se invierta en innovación y desarrollo por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y desarrollo de tecnologías nuevas, en México, cuando empezó el sexenio de Peña Nieto, se invertía solo el 0.5% del PIB. Pero ese chiste. En países desarrollados como en Estados Unidos se invierte el 2.5, 2.7%, en Japón se invierte el 3% del PIB, en Suecia se invierte el 2.7%, en números redondos entre el 2 y el 3% del PIB. Entonces, mientras nosotros no invirtamos en ese tipo de tecnología y de desarrollo, vamos a estar siempre atrás con respecto a los países desarrollados y vamos a terminar siendo un país que solo puede ofrecerles turismo con salarios muy bajos o maquilar productos de ellos, pero no desarrollamos una propia tecnología. Que lo patético es que el mismo mexicano, porque lo vemos, tiene el talento, tiene la capacidad, tiene la creatividad, las ideas, y se va a Estados Unidos a llevarlo a la práctica. O sea, en un aspecto mundano o tal vez popero, como podría ser la cinematografía, ahí está Cuarón, está González Iñárritu, que hasta han ganado. Que al final suman, ¿no? O claro. sea, son talentos mexicanos que no están produciendo para la economía mexicana, sino están produciendo para la economía estadounidense, cuando son mexicanos, porque aquí no encuentran las posibilidades de desarrollarse. Entonces, yo creo que más allá de la crisis que puede representar Trump y sus políticas, estamos viviendo un momento en que debemos de reflexionar como mexicanos y tener mucho mayores oportunidades de ver para adentro y decir, vamos a desarrollar nuestro país, vamos a desarrollar nuestra propia economía, nuestra propia industria, nuestra propia innovación, nuestras fortalezas. O sea, la gente en México tiene talentos increíbles, los hemos visto ganar concursos a nivel mundial de matemáticas, de robótica, de ingeniería, de física, y al final se da la fuga de cerebros, porque esta gente inteligentísima no encuentra trabajo, no puede desarrollar proyectos propios, emprendimientos propios, empresas propias,
y tiene que irse a trabajar para grandes corporativos extranjeros, ya sea en Europa o en Estados Unidos. Entonces hemos desperdiciado muchísimo talento, hay una fuga de talentos increíble. Yo creo que es tiempo de reflexionar ahora que se está poniendo en auge este proteccionismo y empezar a ver para adentro cómo podemos desarrollarnos nosotros, cómo podemos sustituir tantos servicios de entretenimiento, de consumo, de tecnologías que importamos, invirtiendo en nosotros, desarrollándonos nosotros. El mercado existe en México, es un mercado vigorosísimo, existimos 100 millones de mexicanos, hay unas necesidades de consumo, una propensión marginal a consumir enorme, la gente gana y lo gasta y se lo consume, pero si no podemos producir nuestros propios productos, estamos siendo ricos a otros. Exactamente, estamos mandando divisas hacia otro lado, lo que tiene que ver directamente con el debilitamiento del peso. Perfecto. Entonces, para concluir, podría ser el hecho de que el nuevo mandato, la nueva era Trump, en lugar de espantar o de asustar al pueblo mexicano, que nos lleve a una reflexión interna, que eleve tal vez, si ya está muy gastado la cuestión patriótica, pero sí darnos cuenta de qué es lo que necesitamos para crecer como nación, porque no importa los gobiernos, no importa lo que ocurra, seguimos avanzando. Sí, más allá de un nacionalismo, un patriótico, es una cuestión de sentido común, es fortalecer la vida individual de cada mexicano, las condiciones laborales y sociales de cada mexicano, y mediante el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento, podernos volver en individuos más productivos, más competitivos, mejor calidad de vida. Y mejor calidad de vida. Ahora, la era de Trump no va a durar para siempre, hay que tenerlo, va a ser un periodo, puede ser de 4 años, muy probablemente sea de 8 si los demócratas no logran hacer una candidatura fuerte que le pueda disputar el poder en 4 años. No va a durar para siempre, quién sabe si esto sea una tendencia mundial, pero lo que vemos con el Brexit, lo que vemos con Trump, lo que vemos con el auge proteccionista, puede traer todo un nuevo ciclo de la economía interesante, porque es lo que se gestó antes de las 2 grandes guerras mundiales. Digo, yo no quiero ser catastrofista, no quiero decir que vayamos para allá, pero es un periodo de regresión hacia un proteccionismo de las economías interiores. Creo que más que un peligro, como dijimos, debe ser visto como una oportunidad para replantearnos el modelo de desarrollo y estar pensando en cómo desarrollar a México de una manera interna, de una manera fuerte y de una manera con bases en la ciencia, tecnología y el desarrollo, que nos permita ser mejores ciudadanos y por otro lado ser más productivos y más competitivos. Ser un mejor engranaje de la máquina. No es el único mercado que existe, ¿no? También. Podemos competir a nivel mundial, simplemente hay que invertir más en nosotros, en nuestra preparación. Y nos podríamos quedar aquí horas y horas porque es parte de compartir ideas en Rubicon, en esta Mastermind, que agradecemos a toda la gente su atención y cualquier tipo de comentario. El video queda ahí en nuestra plataforma de Facebook y estamos en contacto y seguiremos emitiendo diferentes cápsulas para que conozcan más del ADN de Rubicon. Sí, vamos a seguir transmitiendo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron. No sé cuántas hayan sido, pero a las personas que nos vieron también en el video les mandamos un saludo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a